Muy buenas noches. Muy Vamos a buenas empezar con noches. lo Vamos que a es empezar con el capítulo 2 de lo que es la materia del libro de protección radiológica del 2026. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la materia? Es todo aquello que posee masa, que posee volumen, que posee energía y que puede sufrir transformaciones a lo largo del tiempo. No tenemos que tener en claro que la materia está compuesta por unidades mucho más pequeñas que son los átomos. Como podemos observar, la materia es todo el objeto cotidiano que observamos, que vemos, y se va a ir dividiendo a la vez en partículas mucho más pequeñas. Pueden ser moléculas, átomos y hasta llegar a las partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas serán los protones, los neutrones y los electrones. Estas partículas subatómicas interactuarán entre sí y estos formarán lo que son la materia. El estadounidense Richard Feynman propuso que si dividiríamos la materia en partículas mucho más pequeñas, llegaríamos a lo que es los átomos. Y estos átomos formarían la base para toda la materia. Entonces, podemos decir que esta persona nos ayudó a comprender lo que es la materia y sus componentes fundamentales. eh, su proposición ayuda a explicar las diferentes combinaciones de los átomos y nos ayuda a entender la física, la química y la radioprotección. Los átomos son los componentes fundamentales y pueden encontrarse y transformarse de distintas maneras. Por ejemplo, tenemos los átomos aislados, que son átomos individuales, las moléculas, que son átomos unidos, por ejemplo, el agua, que tiene dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno. También hay átomos ordenados, como son las estructuras cristalinas, y también están los núcleos que se unen, que pueden formar núcleos mucho más grandes en la fusión nuclear. La escala dimensional del átomo se mide mediante unidades especiales llamado los angstroms. Y entonces decimos que un angstrom es igual a la menos 10 metros. El átomo no es indivisible. Antes, en la antigua Grecia, se creía que si dividíamos la materia hasta llegar a un punto muy pequeño, ya no se podría dividir. Hoy en día sabemos que el átomo no es indivisible. Durante el siglo XX se descubrió lo que es la estructura del átomo, que está compuesto por un núcleo, que en el núcleo hay protones y neutrones, y también aparte del núcleo están las órbitas, en la que estarán los electrones. Entonces decimos que la estructura del átomo está compuesta por un núcleo y sus orbitales. Las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas se clasifican en elementales, están en las que no están formadas por componentes más pequeños, por ejemplo, los quarks, los electrones y los neutrinos. Probablemente se vayan a descubrir componentes básicos mucho más pequeños, pero hasta ahora no están formados por componentes más básicos conocidos. Y también tenemos la otra clasificación, que son las compuestas, que son aquellas que se forman mediante la combinación de partículas elementales, como pueden ser los protones, que están formados por 3 quarks, los neutrones, que también están formados por 3 quarks. El átomo y los elementos químicos. Actualmente se conocen como 118 elementos químicos. Y el elemento químico es un tipo específico de materia constituido por átomos con el mismo número de protones. Los protones están representados por el número Z, que es el número atómico. Por ejemplo, decimos que el potasio tiene 19 protones. Entonces su número atómico, su Z, por así decirlo, será 19. La Z de calcio o el número atómico de calcio será 20. Entonces decimos que tiene 20 número de protones. De escandio será 21, de titanio será 22, de rubidio será 37 y así sucesivamente.
mismo elemento, diferente masa. Acá podemos ver el carbono 12 y el carbono 14. Estos carbonos tienen el mismo número de protones, hemos dicho que Z representa el mismo número de protones. Tienen diferente cantidad de neutrones. N es neutrones, representa los neutrones. Y entonces su número másico, que está representado por A, que es A representa el número másico, será diferente. El número másico el número másico es igual a Z más N. Entonces estos elementos serán llamados isótopos. Acá tenemos otro ejemplo, como puede ser el protio, el deuterio y el titrio, que tienen el mismo número de protones, pero tienen diferente número másico y también tienen diferente número de neutrones. Elemento químico versus sustancia simple. El elemento químico está representado por, se define a través de su número de protones. Por ejemplo, el potasio tiene 19, dijimos, el calcio tiene 20, y la sustancia simple es todo aquello que está exclusivamente formado por átomos o moléculas de un mismo elemento químico. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno está formado por dos átomos de oxígeno, como podemos anotar aquí, O2. Está formado por dos átomos de oxígeno que estos átomos de oxígeno están en el mismo elemento químico, son del mismo elemento químico. ¿Y qué es una molécula? Es una agrupación de átomos. Por ejemplo, el agua, que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y entonces decimos que la molécula es una agrupación de átomos. Estos átomos constituyen una unidad y poseen propiedades características. Por ejemplo, el agua es líquido, pero puede a cierta temperatura entrar a lo que es la ebullición y puede transformarse. Pasando al mapa conceptual general, un recordatorio que hemos dicho que la materia se va a dividir en partículas mucho más pequeñas hasta llegar a las partículas subatómicas. Por ejemplo, la materia, si lo dividimos, está compuesta por moléculas. Las moléculas están compuestas por átomos y los átomos están compuestas por las partículas subatómicas, como son los protones, los neutrones y los electrones. Las propiedades fundamentales. Las propiedades fundamentales de la materia son la masa y el volumen. La masa se refiere a la cantidad de materia que posee un cuerpo y el volumen representa a que ocupa un lugar determinado en el espacio. Y también tiene ciertas características, como es la impenetrabilidad, que son dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio. La inercia, que es la resistencia que presenta la materia a modificar su estado de movimiento. Y el cambio de estado, que significa que la materia puede cambiar cuando varía la temperatura, la presión y la energía. Cambios de estado de la materia. Como podemos observar en la imagen, la materia puede estar en distintas formas de presentación. Por ejemplo, el sólido. Las partículas en el estado sólido están más ordenadas en forma y volumen. En el estado líquido toma la forma del recipiente y ya no van a estar tan ordenadas ni tan agrupadas. Y en la forma de gas van a estar todavía más separadas, sin forma ni volumen definidos. Y el plasma, que es gas ionizado, que tiene una carga eléctrica elevada, y van a estar todavía más desorganizadas. Acabas de recalcar que a medida que pasa de sólido a plasma, tienen una cantidad mayor de energía. Por lo tanto, a mayor cantidad de energía, sus partículas estarán más separadas, más desorganizadas. La estructura del átomo. Para hablar de la estructura del átomo se utiliza el modelo de Bohr, en la que se divide en dos, el núcleo y las órbitas. El núcleo ya hemos dicho que está compuesto por los protones y los neutrones. Los protones tendrán carga positiva, los neutrones tendrán carga neutra.
Y en las órbitas encontramos lo que son los electrones, que serán carga negativa. En las órbitas hay distintos niveles y cada nivel está representado por letras. Por ejemplo, K, L, M, N hasta la Q. Estos niveles de energía nos van a ayudar para medir la cantidad máxima de electrones que tendrá cada órbita. Por ejemplo, para hablar de la capacidad de electrones, hay una fórmula que es 2e por n al cuadrado. Esta n se los reemplaza por el número de cada nivel de energía. Por ejemplo, K es el nivel 1, L es el nivel 2, M es el nivel 3. Y entonces, si queremos saber si queremos saber cuántas cantidades de electrones puede contener el primer nivel, que es K, entonces reemplazamos la n por el 1, que es el primer nivel, hemos dicho. 1 al cuadrado por 2 es igual a 2 electrones. Y entonces decimos que la órbita K podrá contener como máximo 2 electrones. Para L, reemplazamos n por 2, ya que L es el segundo nivel, y entonces 2 por 2 es 4, 2 al cuadrado es 4, por 2 es igual a 8. Y entonces decimos que la órbita L podrá contener como máximo 8 electrones. Y para M reemplazamos lo mismo proceso, 3 por 3, 9 por 2, y decimos que la órbita M podrá contener como máximo 18 electrones. El átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones, y están distribuidos en diferentes regiones. Estas dos regiones son el núcleo y la nube electrónica. En el núcleo se encuentran los protones, que tendrán carga positiva y estarán representados por el número atómico Z, como ya mencionamos, y tendrá una masa 1836 veces mayor que la del electrón. Los neutrones tendrán una carga neutra, también tendrán una masa 1836 veces mayor a la que la del electrón, y se encuentran dentro del núcleo. Tienen una masa similar a la del protón. Y como hemos dicho, la masa del átomo estará representada por A, y A es igual a la cantidad de protones más los neutrones. Y el diámetro del núcleo será 10 a la menos 8 centímetros. Y si hablamos de la nube electrónica, recordemos que los electrones ocupan este espacio. Los electrones tendrán una carga negativa y su magnitud es menos 1.6 por 10 a la menos 19. Tienen una masa mucho más pequeña, como ya mencionamos anteriormente, que los protones y los neutrones, y se distribuyen en niveles de energía, como ya hemos dicho, L, K, L, M. Y para hablar de la nomenclatura atómica, existe este cuadrito interactivo en la que X está representado por el símbolo químico, Z por el número atómico o por el número de protones, A por el número másico, N por el número de neutrones y C por la carga eléctrica. Hay que memorizar que Z está representado por el número de protones en el núcleo. A es igual a protones más neutrones, y N está representando a los neutrones, y C es la carga eléctrica. Es la carga eléctrica y generalmente es neutro. Los nucleidos. Cuando hablamos de los nucleidos estamos hablando del núcleo. Y entonces tenemos que mencionar que los protones y los neutrones van a estar en el centro. Y un juego entre los protones y los neutrones van a darnos una clasificación, que son los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Cabe recalcar que los protones tienen la capacidad de, como son positivos, van a estar repeliéndose. Por lo tanto, para que no se
repelen, para que se mantengan unidos, hay un estado energético nuclear que les va a mantener unidas. Por eso los átomos interactúan entre sí. Ahora pasamos al concepto de los isótopos. Los isótopos se refiere a que los elementos químicos que tienen el mismo número de neutrones, pero tienen diferente número másico y diferente número de neutrones, como por ejemplo el protio, el deuterio y el tritio. Los tres tienen el mismo número atómico, como es el 1, 1, 1, pero varía su cantidad de... O sea, varía el número másico y la cantidad de neutrones. Por lo tanto, son isótopos. Los isóbaros tendrán el mismo número másico, pero diferente número atómico o diferente número de protones. A eso se le llama isóbaros. Y los isótonos tendrán el mismo número, tendrán los mismos neutrones, 12, 12, pero tendrán diferente número másico y diferente número atómico. Por ejemplo, el sodio y el magnesio. Y para recordar, decimos que los isótopos tienen el mismo número de protones o el mismo número atómico, pero diferente número másico y diferente número de neutrones. Los isóbaros tienen diferente número atómico, pero tienen igual el número másico y diferente el número de neutrones. Y los isótonos tienen diferente número de protones, tienen diferente número másico, pero tienen igual el número de neutrones. Para memorizar entonces, isótopos, mismo número de protones, isóbaros, mismo número el mismo número másico, y los isótonos, que va a ser la misma cantidad de neutrones. Y para hablar de la unidad de masa atómica, tenemos que recordar que la unidad de masa atómica se define como la 12ª parte de la masa del átomo de carbono más abundante en la naturaleza, cuya masa se toma como 12. Para esto, es muy difícil medir la masa del átomo. Generalmente está representada por 1.66 por 10 a la menos 24 gramos, pero para evitar esto se usa un concepto diferente que se dice que es una 1U o una UMA es igual a 1 a la 12ª de la masa de un átomo de carbono 12. Y entonces la unidad de masa atómica se usa para medir lo que es la masa del átomo. Y para hablar de la cantidad de energía se usa otra unidad, que es el electronvoltio. Acá tenemos que un electronvoltio es una unidad utilizada para medir energías muy pequeñas de partículas y átomos. Un electronvoltio es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Para medir unidades más grandes, por ejemplo en los rayos X, ya no se usan el electronvoltio, sino se usan medidas más grandes, como es el kiloelectronvoltio. Un metro es 100 centímetros. Un kiloelectronvoltio es 1000 electronvoltios. Y ahora, si hablamos del megaelectronvoltio, un megaelectronvoltio es igual a 1.000.000 de electronvoltios. Si hablamos de 80 kiloelectronvoltios, es igual a 80.000 electronvoltios. Esto es muy importante para la radiología, ya que lo vamos a mencionar después. Ahora, la estabilidad nuclear. Como ya mencionamos, el núcleo tiene protones, y estos protones tienen la misma cantidad tienen el mismo símbolo, son positivos, y tienen esa tendencia a replelerse. Por lo tanto, necesitan una fuerza que les mantenga juntas, y esta es la fuerza nuclear fuerte. Entonces,
esta fuerza nuclear fuerte evita que, que el núcleo se disperse. Cuando hablamos de un equilibrio de núcleo estable, podemos hablar de que el núcleo puede estar en ese estado. Por ejemplo, 10 protones, hay 10 neutrones. Es un núcleo estable. Pero si hay una cantidad exagerada, bueno, hay una gran cantidad de diferencia entre los protones y los neutrones, estamos hablando de un núcleo inestable. Y para que el núcleo inestable se convierta en un núcleo estable, libera energía y aparece la radioactividad. Pero no tiene que ser lo mismo los protones y los neutrones para que sea un núcleo estable. Por ejemplo, el carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones, entonces es estable. Pero el carbono 13 tiene un neutrón más que el protón, aún sigue siendo estable. Esto se refiere a que a la masa del átomo. Estas masas pueden ser ligeras, pero si hablamos de un átomo pesado, entonces como es pesado, puedes llegar a ser inestable. Puede llegar a ser inestable. Y cuando está inestable, para volverse a estable, sufre un proceso que es la radiación, la radiactividad, y puede transformarse en núcleo estable. Entonces decimos que la inestabilidad es un exceso o deficiencia de neutrones y protones. Esto entre paréntesis, porque exceso no quiere decir, como hemos dicho, por ejemplo, aquí hay uno más, no quiere decir que va a ser inestable, sino también puede ser estable. Hay un exceso de energía nuclear que va a liberar energía mediante lo que es la radiactividad para formarse un núcleo estable. Y hay una relación neutrón-protón desequilibrada. Un núcleo inestable puede manifestar la radioactividad. Y ya mencionamos que el núcleo inestable, por ejemplo, pasa por un proceso de transformación hacia un estado de mayor estabilidad, produciendo lo que es la radiactividad. Esta configuración para llegar a esta configuración más estable, la transformación puede emitir partículas alfa, partículas beta y partículas gamma. Por ejemplo, podemos usar el ejemplo de una torre de Lego. Esto es un núcleo inestable, imaginemos que es un núcleo inestable. Pero para pasar a un núcleo estable, tiene que sufrir una transformación. En este caso, están aumentando bloques, ¿verdad? Y en este proceso de transformación va a liberar partículas alfa, partículas beta y radiación gamma. Y una vez esté más estable, entonces puede mantenerse la materia en ese estado. Perdón, puede mantenerse las partículas en ese estado. ¿Y de qué depende la estabilidad nuclear? Depende del equilibrio de neutrones y protones. Generalmente, digo generalmente porque que tengan la misma cantidad no significa que, bueno, sí significa que van a ser un núcleo estable, pero no en todos los casos. Si va a variar la cantidad de protones y los neutrones, no significa que también sean inestables. Como ya hemos mencionado, el carbono 13 tiene 7 neutrones y 6 protones. Entonces, tiene que haber un cierto equilibrio entre neutrones y protones. Los números mágicos. Cuando hablamos de los números mágicos es un tema muy extenso. Son determinadas cantidades de protones o neutrones que producen una configuración estable en el núcleo. Estos números son 2, 8, 20, 28, 50, 82 y 126. Entonces es estable. Por ejemplo, un núcleo que tiene 82 protones o 82 neutrones puede presentar una estabilidad nuclear particularmente alta. Esto es un tema extenso que no es necesario profundizar a fondo. Y los núcleos pesados, que hemos dicho que un núcleo pesado tiene mayor tendencia a la radiactividad.
Por lo tanto, tiene mayor tendencia a liberar energía. Y la energía nuclear, hablamos de un núcleo que tiene un exceso de energía, y para acceder a un estado más estable, libera, como ya dijimos aquí, radiación. Y en la radiación liberará partículas alfa, partículas beta y radiación gamma. La OIEA destaca que los núcleos con exceso energético o desequilibrios tienden a buscar estabilidad mediante la emisión de radiación. Y ese sería el capítulo 2 y gracias por estar aquí con nosotros.